Hola, buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del módulo número 16 sobre combinatoria en la asignatura Teoría de la Computabilidad. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es continuar avanzando sobre conceptos que hemos introducido anteriormente, en particular arrancando con la noción de variaciones, ¿sí?, que dejamos pendiente de la parte número 1. Entonces, recordemos, ¿sí?, el último concepto presentado, concretamente la noción de variaciones sin repetición. Habíamos mencionado el hecho de que la noción de variación adoptaba dos formatos, ¿sí?, variaciones sin repetición o con repetición, y habíamos analizado en ese contexto el hecho de que, bueno, podíamos formalizar las variaciones sin repetición indicando cómo yo podía escoger R elementos distintos de un conjunto total de N elementos disponibles. Y habíamos indicado cuál era la formulación correspondiente para lograr eso. También habíamos analizado un caso particular de un problema en el cual lo que queríamos hacer era encontrar todas las maneras posibles de representar dígitos diferentes números diferentes utilizando los dígitos del 1 al 9 y analizando en particular el caso de la inclusión del 0. Lo último que dejamos pendiente era la noción de variaciones con repetición. Hablamos entonces en este caso de que tenemos n elementos y queremos de esos n elementos escoger un conjunto R, ¿sí?, de dichos elementos, pudiendo repetir la aparición de los mismos. En consecuencia, si yo quiero hacer aparecer, ¿sí?, quiero aparecer un cierto elemento del cual tengo n opciones disponibles. Una vez voy a tener n opciones disponibles. Una segunda vez otras n opciones disponibles y así sucesivamente. Con lo cual lo que voy a tener como valor final va a ser n por n por n r veces, ¿sí? Esta expresión se la conoce con el nombre de variaciones con repetición, como indicamos acá, y se lo representa con esta fórmula, ¿sí?, n elevado a la r, indicando que yo tengo n elementos en total y quiero ubicar esos elementos y quiero presentar esos elementos de R en R, ¿sí? Formalmente podemos capturar esto también como variaciones con repetición de n elementos tomados de R en R. Bien, volviendo al problema anterior, donde teníamos los dígitos del 1 al 9 y analizando en particular el caso del 0, notemos que ahora nos estamos manejando con los dígitos del 1 al 9, o sea que el n con el cual nos manejamos es el valor 9. Nos importa el orden en que aparecen, ¿sí?, dichos dígitos, estamos hablando de centenas, decenas y unidades, ¿sí?, y las cifras se pueden repetir, eso es lo que nos indica de alguna manera la consigna. Entonces, en este caso particular de este enunciado, al poder yo repetir las cifras, tengo 9 opciones para las centenas, 9 opciones para las centenas, 9 opciones para las decenas y 9 opciones para las unidades, ¿sí?, lo que nos da un total de 729 alternativas, 9 elevado al cubo. Si yo admito el 0 como caso particular, ¿sí?, entonces voy a tener también en la primera opción 9 números, porque recordemos que el 0 en las centenas no valía, ¿sí? En el segundo caso voy a poder usar el 0, o sea que voy a tener 10 opciones diferentes, y en las unidades también voy a tener 10 opciones diferentes. En consecuencia, resumiendo, lo que va a resultar es la expresión 9, correspondiendo a los valores posibles de centenas, multiplicado por 10, porque tengo los dígitos desde el 0 hasta el 9, multiplicado por 10, porque también tengo los dígitos del 0 hasta el 9 para las unidades. El primer factor de este producto son las centenas, el segundo las decenas y el último corresponde a las unidades. En consecuencia vemos que, tal como nos indica la intuición, tenemos 900 valores diferentes que vamos a poder representar utilizando 3 dígitos significativos, ¿sí? Estamos excluyendo los números que van desde el 0 hasta el 99 y por lo tanto lo que nos quedan son 900 números adicionales, aquellos que van desde el 100 hasta el número 999. Bien, ahora vamos a plantear otro tipo de ordenamiento que podemos formular
asociado a un problema combinatorio, ¿sí? Imaginemos que tenemos una barra de un bar y en esa barra tenemos determinadas botellas de bebida, ¿sí? Tenemos ginebra, tenemos vodka, tenemos tequila y queremos hacer tragos combinados, es decir, tomar dos bebidas y combinarlas en un vaso. ¿Cuántas combinaciones posibles yo puedo armar utilizando esas tres bebidas? Esa es la pregunta que nos queremos plantear. Si representamos esas tres bebidas, esas tres botellas con letras G, B corta y T, ¿sí? Tenemos que tener presente que si el orden importara tendríamos 3 por 2, un total de 6 combinaciones, ¿sí? Tal como indicamos acá. Pero en realidad, como yo coloco estas bebidas en un vaso, da lo mismo que coloque la ginebra primero y el vodka después, o vodka primero y ginebra después, y así siguiendo, el orden no importa. Por lo tanto, lo que yo tendría, si hablo de una cantidad de dos elementos, tendría que dividir ese valor 3 por 2, que me daba 6, dividiéndolo por 2, obteniendo el resultado 3, ¿sí? Que sería la cantidad real existente. ¿Y qué pasa si yo considero cuántas combinaciones de 3 bebidas distintas puedo armar usando 4 botellas diferentes, líquidos de 4 botellas? En este caso vale el mismo análisis que el anterior, ¿sí? Si el orden me importara, cuando yo elijo una botella tendría 4 opciones, para la segunda elección tendría 3 opciones, porque hay una que ya usé, para la tercera tendría 2 opciones, con lo cual obtengo el valor 24, que es este valor que estamos indicando acá. Pero en realidad hay combinaciones repetidas, porque el orden no me importa, por lo tanto, ¿sí? Tengo que considerar que para cada cantidad de elementos, en este caso 3, voy a tener que usar un denominador, ¿sí? 3 factorial, donde estoy eliminando las combinaciones que son repetidas, ¿sí? Si realizo esta cuenta que tengo acá, obtengo el valor 24, pero ese valor no es correcto porque no me está indicando todas las bebidas distintas que puedo armar, porque hay bebidas repetidas. Las repetidas las elimino dividiendo por 3 factorial y eso me da el valor 4. Este concepto, más formalmente, se lo conoce con el número de combinaciones sin repetición. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Sí? Lo que planteamos acá es cuántas configuraciones de R elementos yo puedo armar con un conjunto de N elementos diferentes sin que me importe el orden y que no sea posible la repetición, ¿sí? Si el orden importara, tal como anunciamos antes en el ejemplo, yo tendría N por N-1 por N-2 y así siguiendo hasta el último factor que es N-R+1 posibilidades. Como puedo partir esto en clases, ¿sí? De forma tal que tengo todos los individuos de una sola clase en un mismo grupo, tengo que utilizar R factorial, ¿sí? Como un denominador para penalizar las clases repetidas. Lo cual me da como resultado, ¿sí? La fórmula que tenemos abajo, ¿sí? Que corresponde, la fórmula que tenemos aquí, un momento, esta fórmula que tenemos aquí, que corresponde justamente a la cantidad de combinaciones de n elementos tomados de R en R. ¿Sí? Notemos que lo que estamos viendo entonces en esta expresión, n factorial dividido r factorial por n menos r factorial, me indica precisamente el resultado de la operación aritmética anterior, ¿sí? A ese concepto se lo denominan combinaciones sin repetición. Ahora bien, para expresar ese valor, ¿sí? Se utiliza algo denominado número combinatorio, en el cual tengo un numerador y un denominador, ¿sí? En el numerador indico la cantidad de elementos disponibles en total, n, y en el denominador indico un valor r, que es la cantidad de elementos que estoy considerando. Tomemos un ejemplo clásico de un problema asociado al uso de combinaciones, ¿sí? Tomemos por caso, supongamos que tengo un grupo de 5 alumnos y quiero armar grupos de 5 alumnos, tengo 30 alumnos en total disponibles y quiero ver cuántos grupos distintos puedo yo formar asociados a esos, cada grupo de los cuales tiene que estar constituido por 5 alumnos. Entonces, si queremos resolver este problema, notemos, ¿sí? En primer lugar, que no me importa el orden, ¿sí? Es decir, no hay alumnos iguales, no hay alumnos clonados en el grupo, por lo tanto no hay repetición. Es algo equivalente a tomar una bolsa en donde hay 30 pelotitas diferentes y pensar cuántos grupos de 5 pelotitas distintos puedo llegar a extraer
de esa bolsa que tiene 30 pelotitas diferentes, ¿sí? O 30 pelotitas con nombres de personas diferentes. Entonces, lo que nos dice un número combinatorio es que para calcular ese valor de respuesta a esta pregunta, lo que tengo que hacer es combinaciones de n valiendo 30 tomadas de a 5 elementos, ¿sí? Lo cual se expresa con el número combinatorio 35, que es el que tenemos indicado acá. Para calcular el valor del número recurrimos a la fórmula que presentamos anteriormente y en este caso me va a dar que el número es 142.506, ¿sí? La cantidad de alternativas distintas que yo puedo considerar. Pensemos ahora otro enunciado. ¿Cuántas manos distintas puedo darle a 4 jugadores de 3 cartas cada uno y una baraja, de 5 cartas cada uno y una baraja de 52 cartas? ¿Sí? Si lo pensamos, si quiero dar a 4 jugadores 5 cartas a cada uno de ellos, al primero de los jugadores voy a tener 52 cartas en la mano y le voy a poder entregar 5 cartas cualquiera de esas 52. Por lo tanto, la cantidad van a ser combinaciones de 52 tomadas de a 5. Cuando haya entregado 5 cartas a un jugador, al segundo jugador me van a quedar 47 cartas posibles para darle. Y de las 47 cartas posibles va a haber 5 que voy a seleccionar. O sea que voy a tener combinaciones de 47 de 5 en 5. Al tercer jugador, siguiendo la misma lógica, combinaciones de 42 de 5 en 5. Y al cuarto jugador, combinaciones de 37 de 5 en 5. Aplicando la regla del producto, lo que tenemos entonces es las combinaciones de 52 cartas tomadas de a 5 por las combinaciones de 47 cartas tomadas de a 5 por las combinaciones de 42 tomadas de a 5 por las combinaciones de 37 tomadas de a 5. Pensemos otro problema en el cual también podemos plantear una solución usando la noción de combinaciones. Imaginemos que tengo una tira de madera donde hay casillas que son rojas y azules y yo quiero saber de cuántas formas distintas puedo pintar esa tira de madera pintando 2 casillas rojas y 3 azules. Para resolver este problema, yo lo que puedo hacer es pensar que estas tiras de madera que están acá las podría etiquetar, podría imaginar que cada una de ellas tiene un numerito asociado, como si fuera el índice de un arreglo. Esta casilla entonces, la primera tendría el número 1, la segunda el número 2, la tercera el número 3. Y lo que yo hago es encontrar dentro de una bolsa que tiene 5 maderitas etiquetadas con números del 1 al 5, meter la mano en la bolsa y elegir 2 casillitas que voy a pintar de color rojo y las restantes van a quedar de color azul. En consecuencia, lo que me va a quedar como solución es que para saber cuántas posibilidades tengo para pintar 2 casillas de rojo y el resto en azul, voy a calcular combinaciones de 5 tomadas de 2 en 2. Con la misma lógica puedo pensar que para resolver este problema tengo que tomar 3 casillitas azules y pintarlas de todas las maneras posibles, o en color azul, y las restantes pintarlas en rojo. O sea que si resuelvo el problema tomando casillas azules en lugar de rojas, sería de cuántas maneras distintas puedo elegir 3 tablitas y pintarlas de azul, y las restantes pintarlas de rojo. La respuesta en ambos casos es, por supuesto, la misma. Las combinaciones de 5 elementos tomadas de 2 en 2 y las combinaciones de 5 elementos tomadas de 3 en 3 me dan en ambos casos el número 10. Otro problema interesante para pensar es el de recorrer distintos caminos posibles, ¿sí? Para llegar desde un cierto lugar, mi hogar, hacia un cine que está en un determinado lugar de la ciudad. Notemos en este caso, que el enunciado lo que me indica es que yo quiero desplazarme caminando en la ciudad y puedo caminar, por supuesto, asumo que siempre que camino me acerco al cine, por lo tanto puedo caminar hacia el este o hacia el norte. Y el orden en que yo puedo caminar hacia el este lo puedo representar con números unos. Y el orden y las situaciones en las cuales camino hacia el norte lo puedo representar con números ceros. O sea que, en principio, lo que yo podría pensar es que lo que voy a tener es una tira de movimientos que van a ser ceros y unos, sabiendo que los movimientos que voy a hacer hacia el norte van a ser 4, porque son la cantidad de cuadras que debo ir hacia el norte para ir al cine, y la cantidad de movimientos que debo hacer hacia el este es 8. Por lo tanto, estoy restringido en la cantidad de unos que van a aparecer y en la cantidad de ceros.
Este problema, como podemos ver, es análogo al de pintar las maderitas que mencionamos anteriormente. A mí me están indicando en una secuencia de 12 dígitos, ¿sí? ¿Cuántos de ellos, cómo puedo escoger 8 elementos, por ejemplo, que serían los movimientos al este, de distintas maneras posibles, ¿sí? O equivalentemente, de cuántas formas puedo elegir los 4 movimientos hacia el norte de distintas maneras posibles, dentro de los 12 elementos disponibles. Como vemos, al igual que en el caso anterior, tenemos combinaciones de 2 elementos tomadas de 8 en 8 o combinaciones de 2 elementos tomadas de 4 en 4. Y en ambos casos obtengo la misma respuesta. Si queremos analizar esta situación en un contexto más general, vemos que está asociada a lo que se conoce como triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia. Este dispositivo gráfico es una manera de ordenar los números combinatorios. Se colocan en este triángulo dos lados que están etiquetados, todos ellos con unos, ¿sí? Las celdas que tenemos aquí son celdas hexagonales y como vemos, los valores interiores de las celdas se completan sumando los valores correspondientes a los 2 elementos superiores, ¿sí? A los 2 elementos que corresponden al padre de cada al padre del elemento mencionado, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, para generar el quinto elemento de la fila 7, lo que yo hago es sumar el cuarto y quinto elemento de la fila 6, ¿sí? O sea, como se muestra aquí en este dibujo. Entonces, notemos que si yo realizo el triángulo de Tartaglia y ubico una cierta fila en una cierta posición, ¿sí? Considerando en este caso, por ejemplo, la fila 5, y considerando a esta posición como la posición 0, la siguiente posición va a ser la 1, y esta posición que está aquí es la número 2. La posición 2 de la fila 5 me indica un valor numérico que corresponde a la cantidad de combinaciones para el N5, ¿sí? Y el valor R correspondiente a 2. ¿Cuántas combinaciones de 2 en 2, ¿sí? Puedo tomar con un N valiendo 5? De manera análoga, si tomo el número 10 y la fila 10 y la posición 7, me va a devolver el triángulo de Tartaglia de cuántas maneras distintas yo puedo escoger 7 elementos de 7 en 7 de un total de 10. Lo que podemos notar en el triángulo de Tartaglia es que justamente el hecho que mencionábamos antes con el problema de las tablitas o el problema de los recorridos se puede observar como una propiedad de los números combinatorios. Si tengo un número combinatorio n, ¿sí? Donde tengo n en el numerador tomados de r en r, y tengo otro número que me indica n también tomados de n menos r en n menos r, ambos números son iguales. Eso quiere decir que en el triángulo de Tartaglia, si yo tomo una cierta componente y tomo la componente simétrica que está sobre la derecha en este caso, van a tener ambas el mismo valor. ¿Sí? En este caso podemos notar en el ejemplo, ¿sí? Si tomamos combinaciones de 9 de 2 en 2 y combinaciones de 9 de 7 en 7, me devuelven lo mismo. Para ver que eso también se satisface o por qué se satisface, podemos analizar cómo calcular las combinaciones de 9 elementos tomados de 2 en 2 versus cómo lo calcularíamos esas combinaciones tomadas de 7 en 7. Vemos que en el denominador aparece el mismo valor, ¿sí? Nada más que en un caso tiene la forma A por B y en el segundo caso la forma B por A. ¿Sí? Como la multiplicación es conmutativa, el número que obtenemos es el mismo en ambos casos. Asimismo, se puede ver que el triángulo de Tartaglia cumple una interesante propiedad, que es la suma de la fila enésima del triángulo me da el valor correspondiente a 2 a la n, ¿sí? 2 elevado al valor n. De hecho, lo que estamos teniendo en una fila cualquiera del triángulo de Tartaglia son todos los subconjuntos posibles, ¿sí? Asociados a un n determinado que yo puedo llegar a definir. En consecuencia, el primer componente que tengo aquí, donde asumimos que la posición era 0, son cuántos conjuntos vacíos yo puedo armar a partir de los elementos que me dieron, suponiendo que tengo una bolsa con 5 elementos. La cantidad de conjuntos vacíos es 1, hay un único conjunto vacío. ¿Cuántos conjuntos de un elemento puedo armar? Voy a poder armar 5. ¿Cuántos conjuntos de 2? ¿Cuántos conjuntos de 3? ¿Cuántos conjuntos de 4? Y por último, ¿cuántos conjuntos de 5 puedo armar con 5 elementos? Es el conjunto universal. ¿Sí? Aquí vemos la lógica entonces que sigue la idea de definir las filas de la manera en que las definimos. En definitiva, lo que podemos afirmar
es que la expresión de los números combinatorios sumados para todos los valores posibles de R entre 0 y n me da justamente el valor 2 a la n, ¿sí? Como mencionamos antes. Bien, hay un principio particular denominado Schub-Fach-Prinzip o principio de los cajones, ¿sí? Que básicamente no está asociado a lo que es combinatoria como una formulación, pero sí tiene una lógica que a veces sirve para resolver algunos problemas. Este principio lo que enuncia básicamente es un principio en un teorema porque carece de una demostración formal. Me establece que si yo tengo n palomas y hay m palomares para ubicarlas y el n es mayor que m, entonces por lo menos va a haber un palomar, ¿sí? Que tiene más de una paloma. Un ejemplo práctico de aplicación de esto sería, bueno, si tomo 13 personas, al menos 2, estoy seguro, van a haber nacido en el mismo mes. Entonces, aquí mostramos en esta transparencia algunos ejemplos, ¿sí? Que ilustran que justamente a veces conocer cuántas opciones tengo disponibles versus cuántas combinaciones posibles hay en total me permite saber que va a haber dos situaciones particulares que se van a repetir, ¿sí? Como en el caso de los nacimientos de las personas, ¿sí? Como estamos mencionando en este pequeño ejemplo. Volviendo al problema de combinatoria, los problemas de combinatoria, imagínense que a mí me dan un conjunto de letras, ¿sí? Tengo letras repetidas, las letras que forman la palabra Mississippi, la M aparece una vez, hay 4 Is, 4 S, 2 veces la letra P, y lo que yo quiero analizar es cuántas palabras diferentes con o sin sentido puedo formar. Entonces lo que tengo que hacer es completar 11 casillas que son las correspondientes a la palabra Mississippi, como mostramos aquí. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo lo que puedo pensar es que la letra M, para la cual tengo una sola opción, va a tener 11 variantes posibles de ubicarse. Se va a poder ubicar en la casilla número 1, en la 2, en la 3, en la 4 o en la 11. ¿Sí? Es decir, lo puedo pensar como decir, tengo 11 casillas, voy a sacar una de una bolsa y la voy a pintar con la letra M. O sea que tengo 11 alternativas. Siguiendo el principio multiplicativo, ¿qué pasará con las selecciones posibles que tengo para la letra I? En este caso hay 4 letras I, ¿sí? Y por lo tanto me quedan 10 casillitas donde puedo ubicar la letra I. Voy a tener allí combinaciones de 10 tomadas de 4 en 4 como candidatos para la letra I. Siguiendo el mismo análisis, me va a pasar eso, algo similar para el caso de la S y algo similar para el caso de la P. Notemos que para la P nos va a quedar un valor que corresponde a un número 1, ¿sí? A la unidad, porque justamente cuando tenga que ubicar las dos letras P, no tengo muchas opciones para elegir, me quedan 2 tablitas sin pintar. Usando entonces el principio multiplicativo, puedo obtener el valor total de la cantidad de cadenas diferentes que puedo formular, ¿sí? Utilizando letras y considerando las repeticiones, que en este caso es 34.650. Bien, hay un caso particular de las permutaciones, si volviendo al concepto que presentamos al principio relacionado con permutaciones, que es ¿qué sucede cuando yo busco permutaciones y hay elementos que se repiten? En ese caso, como utilizamos en el caso de las combinaciones y dedujimos la fórmula utilizando las botellas que contenían distintos líquidos, notemos que, o distintas bebidas, notemos que en este caso yo tengo una fórmula, ¿sí? Que me está indicando que para ver las distintas permutaciones con repetición tengo que considerar en el numerador un valor, perdón, un segundo. Bien, vamos a ver. En el numerador, ¿sí? Estoy considerando n factorial y en el denominador estoy considerando todas las repeticiones que tengo de los distintos elementos. ¿Cuántas repeticiones voy a considerar? Bueno, voy a considerar n1 repeticiones, n1 factorial, para ver de cuántas formas distintas aparece repetido un elemento, ¿sí? Que aparece n1 veces repetido, multiplicado por n2 factorial, donde n2 es las veces que aparece repetido de una segunda manera dicho elemento, y así siguiendo hasta considerar todas las
variantes posibles de esas repeticiones. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy eliminando, ¿sí? Estoy poniendo en un denominador que me elimina las repeticiones. Esto lo vamos a ver más claramente, ¿sí? Si pensamos el siguiente enunciado, ¿sí? Imagínense que yo me planteo este problema, tengo 9 bolas de billar, hay 4 blancas, 3 amarillas y 2 azules. ¿De cuántas maneras distintas las puedo permutar? Si hablásemos de 9 bolas de billar, que son todas de distinto color, yo claramente puedo ver que las 9 bolas de billar van a tener una cantidad que es 9 factorial, de permutaciones diferentes. Ahora bien, al tratarse de bolas donde hay repetición, ¿sí? Hay un mismo color que las repite y las hace indistinguibles a las 4 blancas, a las 3 amarillas y a las 2 azules, lo que voy a tener como consecuencia es que la fórmula asociada al cálculo de las permutaciones va a ser 9 factorial dividido la cantidad de veces repetidas para las bolas blancas, que es 4 factorial, multiplicado por la cantidad de veces que se repiten las bolas amarillas, 3 factorial, multiplicado por las veces que se repitan las 2 azules, que es 2 factorial. ¿Sí? Que es un número más chico que el número 9 factorial. ¿Por qué? Porque hay repeticiones que permutaciones que están repetidas y las quiero eliminar al contabilizarlas. Por último, vamos a ver un caso particular de combinaciones donde también considero la posibilidad de que haya repeticiones, ¿sí? Tomemos el caso de la fórmula de combinaciones con repetición, que no la vamos a justificar, sino simplemente presentarles esta fórmula que está aquí. Me indica de cuántas maneras distintas yo puedo armar un conjunto tomando n elementos, quiero tomarlos de R en R, pero puedo repetir los elementos del conjunto R, ¿sí? Vamos a plantear un ejemplo para ilustrar qué estamos queriendo aplicar en este caso. Imaginemos que vamos a una confitería y hay 5 tipos de facturas diferentes y me preguntan de cuántas maneras distintas yo puedo elegir 4 facturas. No hay un orden, las voy a colocar en una bolsa y puede haber repeticiones, ¿sí? Es decir, pueden aparecer 4 veces medias lunas o 4 veces algún otro tipo de factura. Por lo tanto, se trata de combinaciones con repetición. En ese caso, aplicamos la fórmula anterior y el valor que obtenemos en este caso es 70. Notemos que al yo tener un cierto n, en este caso es 5, ¿sí? Si me diera únicamente combinaciones de 4, lo que tendría serían siempre facturas diferentes de las 5 totales. Al considerar combinaciones con repetición, estoy evaluando la posibilidad de colocar en la bolsa de facturas todas facturas repetidas, ¿sí? Por eso es que necesitamos una fórmula especial. Por último, para cerrar esta segunda parte del módulo de combinatoria, vamos a hablar muy brevemente de algunos conceptos de probabilidad discreta, ¿sí? Que se van a estudiar en más profundidad en otras asignaturas. La probabilidad involucra analizar la posibilidad de que algo ocurra y la posibilidad discreta me indica cómo hacer esto cuando el conjunto de eventos posibles es discreto, es un conjunto finito. Si un experimento o una cierta operación tiene n resultados posibles y cada resultado tiene igual posibilidad de suceder, yo voy a decir que ese resultado tiene una posibilidad de 1 sobre n, ¿sí? Esto que estamos indicando acá. Entonces, para ver un concepto sencillo de probabilidad discreta y entender cómo el mismo se relaciona con lo que mostramos anteriormente, pensemos en el juego de lotería del Quini 6. En el juego del Quini 6 yo tengo la posibilidad de completar una tarjeta con 6 números seleccionados entre el 0 y el 45. Si compro una tarjeta y la completo, ¿qué probabilidad tengo de ganar? La probabilidad va a ser un caso favorable, que es mi tarjeta, con los números que la haya completado, versus todos los casos posibles. En este caso voy a tener la cantidad de tarjetas diferentes que voy a poder armar, van a ser de la bolsa de 46 números, yo estoy eligiendo 6 números que marco en la tarjeta. La cantidad asociada al número 46 tomado de 6 en 6 me da aproximadamente 9.300.000. Es decir que la posibilidad de ganar es 1 sobre 9.300.000. Es bastante baja, ¿sí? Lo cual justifica que cuando yo juego al Quini 6, precisamente el costo de la tarjeta sea bajo y si gano, la posibilidad del dinero que uno va a ganar es considerablemente mayor, ¿sí? Porque la posibilidad de ganar es muy pequeña, ¿sí? La cantidad de casos favorables sobre los totales es muy bajo.
A veces, y esto también lo vamos a comentar muy por arriba, muy brevemente, en probabilidad discreta se utiliza cierta terminología especial, se habla de espacio muestral, como el conjunto de todos los resultados posibles, de puntos muestrales, que son los elementos que caracterizan al espacio muestral, y un evento constituye un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es, como espacio muestral, en el caso de cara-cruz, ¿sí? Si pensamos que H representa cara y T representa cruz, y tengo dos monedas, el espacio muestral es el conjunto de todas las situaciones posibles que pueden suceder, ¿sí? Que la primera moneda sea cara y la segunda cara, la primera cara y la segunda cruz, y así sucesivamente, ¿sí? Con lo cual, yo puedo definir después un cierto subconjunto a partir de ese espacio muestral y calcular cuál es la probabilidad discreta asociada a él. La distribución de probabilidades, que también es otro concepto que escapa a la asignatura, me permite, de alguna manera, saber qué probabilidad yo asigno a todos los puntos de un cierto espacio muestral. Lo que va a suceder cuando yo calcule la función de distribución probabilística, ¿sí? O la distribución P sobre un espacio muestral, va a ser tal que, si yo miro las probabilidades de cada una de las situaciones posibles y las sumo, la probabilidad me tiene que terminar dando 1. Si consideramos el caso particular, ¿sí? de las monedas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Y tenemos un espacio muestral donde hay 4 situaciones posibles, lo que podemos pensar es que si queremos ver qué posibilidad hay que salga en una moneda cara y en la otra moneda cruz, ¿sí? Tenemos 2 casos posibles, ¿sí? Sobre 4 casos en total. O sea que en este caso la probabilidad es 1 sobre 2, ¿sí? O 2 sobre 4, que es equivalente. Si pensamos en la probabilidad de todos los subconjuntos distintos que yo puedo armar y sumo todas esas probabilidades, lo que voy a obtener va a ser el valor 1. Y a eso se corresponde justamente con lo que se llama distribución de probabilidades, ¿sí? Que es un concepto que escapa a esta asignatura. En síntesis, lo que hemos visto en esta segunda parte del módulo de combinatoria han sido, elementos asociados a distintas variantes de lo que son permutaciones. Hablamos de permutaciones sin repetición, que son las que presentamos en un primer momento, y permutaciones con repetición. Recordemos el ejemplo de las bolas de billar que mostramos antes. Variaciones con repeticiones y sin repeticiones. ¿Sí? En el caso de sin repeticiones era el ejemplo del edificio de la avenida Alem. En el caso de con repeticiones teníamos un número donde podíamos repetir un mismo dígito tanto en centenas como en decenas como unidades. Combinaciones con repetición y sin repetición. Las combinaciones sin repeticiones era meter la mano en una bolsa con bolitas de distinto color y ver cuántos conjuntos de R elementos con un total de N podía yo formar. Y las combinaciones con repetición era el ejemplo de la confitería con las facturas, ¿sí? Donde tenía la posibilidad de repetir la elección de una cierta factura. O sea que para permutaciones, para variaciones y para combinaciones tenemos siempre las dos variantes con y sin repetición. Mencionamos también el principio del palomar y algunas nociones básicas de lo que es la probabilidad discreta, ¿sí? A un nivel muy conceptual. Con esto entonces damos por cerrada esta segunda parte del módulo de combinatoria, damos por cerrado los contenidos correspondientes a este tema y será hasta el próximo video. Disculpen alguna que otra interrupción, pero bueno, el trabajo con distintos monitores y distintas fuentes de sonido y video hace un poco complicado a veces el manejar este software. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.